Hola una vez más y un cálido abrazo con un Maite Iroru a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con un nuevo cuentito de nuestra producción narrativa paraguayensis. El relato escogido para hoy se titula El Maestro y es de Rafael Barret, escritor que, aunque nacido en España, llegó a Paraguay a principios del siglo XX, donde formó parte de un pequeño grupo de intelectuales extranjeros con Viriato Díaz Pérez, Martín de Goicoechea Menéndez y José Rodríguez Alcalá, que se destacaron de manera significativa en el ambiente literario nacional de esos años. Su obra, especialmente sus cuentos y ensayos de alto contenido social, influyó de forma decisiva en el desarrollo de la literatura paraguaya contemporánea, de la que es considerado uno de sus precursores. Probablemente es esa cualidad de certera y justa denuncia en sus obras, de nombrar las cosas por su nombre, sin esconder nada, de descubrir y exponer la realidad de la injusticia en sus cuentos y ensayos, lo que me ha convertido en ferviente admiradora de la obra de Barret. Y estoy segura que también fue por eso que cuando decidí empezar mi rincón literario radial de cuentos hace ya más de 2 años, lo estrené con la lectura de Gallinas, un cuento muy breve de Rafael Barret, el 8 de febrero de 2019. El Maestro es uno de los cuentos incluidos en Cuentos Breves, escrito en Buenos Aires en 1904, pero publicado póstumamente en Montevideo en 1911. Como se anticipa en el título, cuenta la historia de un maestro de escuela, el señor Cuadrado, que por 30 pesos mensuales se dedica totalmente a sus alumnos desde muy temprano en la mañana hasta la hora de dormir. Incluso duerme en la misma habitación que ellos porque es profesor interno de la escuela y solo dispone de 2 horas por semana de descanso. El cuento de hoy se sitúa en Buenos Aires, a principios del siglo XX, y revela una historia triste, difícil, casi increíble. Pero viniendo de la pluma de Barret, les puedo asegurar que debe reflejar una situación en esencia realista e incluso tal vez recurrente en el contexto social y económico de esos años. En fin, creo que con estos comentarios introductorios ya tienen bastante para escuchar y disfrutar del cuento que sigue en el audio número 2, y entonces los dejo con El Maestro de Rafael Barret. Y aquí va el cuento de Rafael Barret, titulado El Maestro. Por 30 pesos mensuales, el señor Cuadrado a las 5 de la mañana incorporaba sobre el sucio lecho sus 60 años de miseria y empezaba a sufrir. Levantar a los niños de primer grado, vigilar su desayuno, meterlos en clase, darles 3 horas de aritmética y de gramática, llevarlos a almorzar, presenciar su almuerzo, cuidar el recreo, propinarles otras 3 horas de gramática y de aritmética, conservar orden en el estudio, servirles la cena, conducirlos al dormitorio, estar alerta hasta las 10 de la noche, dormirse entre ellos para volver a comenzar al día siguiente, todo eso hacía el señor Cuadrado
por 30 pesos al mes. Y lo hacía bajo humillaciones perpetuas, obstinadas. Los niños de primer grado eran un enjambre de mosquitos en cuyo centro el señor Cuadrado pasaba la vida. Cada instante estaba marcado por un pinchazo o por una puñalada. Porque si el señor Cuadrado era blanco constante de las risas bulliciosas de los pequeños, también lo era de las risas malvadas de los grandes, de los que ya saben, ay, herir certeramente. El profesor interno era el lugar sin nombre, donde quien quería tenía derecho a descargar, a soltar su mal humor, su impaciencia, su deseo de hacer daño, de martirizar, de asesinar. Y el señor Cuadrado vivía entre el dolor del último salivazo y el terror al salivazo próximo. En su corazón no había más que odio y miedo. Se sentía vil. Era el maestro de escuela. Menudo de cuerpo y de alma, flaquísimo, blando, vacilante, tiritaba siempre bajo su antiguo chaqué sin color y sin forma, famoso en las conversaciones burlonas de los muchachos. La cara del maestro, roja y descompuesta, parecía de lejos una llaga. Las innumerables arrugas, profundas y movedizas, que se entreabrían para mostrar 2 ojillos de culebra, atraían de cerca y provocaban a un estudio interminable. Tosía y su voz cascada se rompía con sonido lúgubre. Sacudía a cada momento los hombros, como si su raído chaqué fuera una piedra abrumadora, y temblaban sin causa sus endebles miembros. Al señor Cuadrado se le había escapado su mujer, dejándole 5 hijos de poca edad. Él no los veía porque no tenía tiempo. Disponía de 2 horas por semana. Una vez en la calle, el señor Cuadrado se erguía, respiraba. ¿A dónde ir? ¿A visitar a los chiquitos? Repartidos por los oscuros rincones de Buenos Aires, las distancias sin fin de la implacable ciudad agobiaban al señor Cuadrado. Podía ver a uno. ¿A cuál? ¿Iremos a pie? Los botines se me están cortando. Tomaremos el tranvía. Con los 30 centavos me echaría entre pecho y espalda un té bien caliente. Hace frío. Y el señor Cuadrado se deslizaba en el establecimiento de la esquina. Se acurrucaba en un ángulo, delante de la taza humeante. Gozaba con delicia del ambiente tibio, de la soledad. Los hombres cruzaban sin ocuparse de él. No sufría. No pensaba en nada. Eran 2 horas de ensueño, toda la poesía del señor Cuadrado. Aquella noche, después de roer su miserable alimento, el señor Cuadrado se metió en la cama. Contra su costumbre se durmió pesadamente. Los 12 o 15 diablillos de primer grado se acostaron también, guardando una compostura de mal agüero. Dieron las 10, las 11. Las horas sonaban en los relojes lejanos y detrás de ellas caía el silencio más profundamente. El dormitorio, mal iluminado por una vieja lámpara, hundía su hueco en la sombra donde blanqueaba, como en los hospitales, la doble fila de camas estrechas. En la última, junto al umbral, se distinguía apenas el bulto del señor Cuadrado, y un débil reflejo brillaba tristemente sobre su calva amarilla. Rumores de pájaros, cuchicheos, carcajadas mudas. Alguien camina.
Las cabezas rizadas se agitan, los cuellos se alargan. Desde la penumbra todas las miradas se tienden a la puerta y al cuerpo inmóvil del señor Cuadrado. Y a la entrada del aposento surge cautelosamente una aparición celestial. Desnudas las rosadas piernas, revueltos los rubios bucles sobre una frente de ángel, muy abiertos los dulces ojos azules, sonriente la boca fresca y pura como una flor, el más lindo de los alumnos de primer grado espía a su maestro. Convencido de la impunidad, alza la mano, de donde cuelga por el rabo el cadáver sangriento de una rata, y deposita delicadamente el inmundo animal sobre la almohada, a 2 dedos del ralo bigote del señor Cuadrado. Desde el amanecer está sobresaltado el dormitorio. Al resplandor lívido del alba se ve la rata manchada de sangre al lado de la faz marchita del maestro de escuela. Pero el señor Cuadrado sigue durmiendo. Son las 5, las 5:15, y el señor Cuadrado no se despierta. Los demonios hacen ruido, derriban sillas, se lanzan libros de un lecho a otro. El señor Cuadrado duerme. Los demonios le disparan bolitas de papel, pero es inútil. El señor Cuadrado descansa. El señor Cuadrado está muerto. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Rafael Barret. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Rafael Barret nació en Santander, España, en 1876 y falleció en Arcachon, Francia, en 1910. Narrador, ensayista y periodista. Aunque español de nacimiento, Rafael Barret está vinculado a las letras paraguayas desde su llegada a Asunción en diciembre de 1904. Con Viriato Díaz Pérez, Martín de Goicoechea Menéndez y José Rodríguez Alcalá, integró un pequeño grupo de intelectuales extranjeros que se destacaron de manera significativa en el ambiente literario nacional de principios del siglo XX. Precursor de la literatura paraguaya actual y el escritor extranjero más prominente de entonces, describió y denunció en sus obras las injusticias sociales, la desesperación y el sufrimiento prevalecientes en esos años. Sus narraciones y ensayos ofrecen una visión del Paraguay muy diferente a la proyectada en las exaltadas páginas de Martín de Goicoechea Menéndez o en los escritos de la mayoría de los integrantes de la promoción de 1900. Reivindicadores casi todos de los héroes y de las glorias nacionales pasadas. De sus muchas obras, varias publicadas póstumamente, se destacan en particular El dolor paraguayo, 1909, la serie de artículos Lo que son los yerbales, 1910, Moralidades actuales, 1910, Cuentos breves, 1911, Al margen, estudios literarios, 1912, y Diálogos, conversaciones y otros escritos, 1918. Sus obras completas se publicaron en Buenos Aires en 1943. En 1990 aparecieron sus obras completas en 4 volúmenes, en Asunción, edición a cargo de Miguel Ángel Fernández.